Amigos y hermanos, Dios me los bendiga en este precioso día. Aquí de nuevo con ganas de predicar la palabra del Señor. Quiero ir a la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga bien esto último, por la locura de la predicación. Bendito Dios por esa locura, ¿verdad? Uno como yo, estando en el hospital de San Carlos, no con una enfermedad grave, sino que era un propósito de Dios el estar ahí. Llegó un señor a predicarme la palabra. Por medio de ese señor que en los primeros momentos yo dije, este señor está loco. Muchas veces uno refiere esas palabras. Está loco, la forma como lo hace, como lo dice, pero llegó la palabra de Dios, convenció mi corazón, entró Jesucristo a mi vida, se lo permití y hasta la fecha pues hemos venido llevando una vida de luchas y pruebas, pero con Cristo venciendo. Entonces, qué importante como la misma palabra nos habla de la locura de la predicación. Y más adelante en 1 Corintios 2:14, vea lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ve, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ve, entonces, posiblemente cuando Noé construía el arca por orden de Dios, ya mucha gente, me imagino yo, dijo, este hombre está loco. Posiblemente cuando Moisés se dispuso a obedecer a Dios para sacar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, mucha gente pudo haber dicho, este hombre está loco. De hecho que la Biblia dice que muchos le reclamaban y le decían, mejor nos hubiéramos quedado allá, estábamos mejor allá, comíamos mejor allá. Y aquí tú nos vienes a llevar por este desierto para morir. Entonces vemos, me imagino aquel pasaje donde está Moisés frente al mar y viene el pueblo de Egipto en contra de ellos. Es decir, está el pueblo de Israel en el centro, el mar a un lado y el pueblo de Egipto que venía persiguiéndolos. Pero en ese momento, por la fe, Moisés, por el poder de Dios, abre el mar y pasan en seco. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo el Evangelio. El Evangelio de Dios es poder, no es por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para todo aquel que cree. Realmente es una bendición creer en esa palabra y bendito sea Dios por la locura de la predicación que hemos nosotros conocido, el verdadero camino que es Jesucristo. Posiblemente hasta el mismo Jesucristo, la misma Biblia dice que ni aún sus familiares le creían. Entonces, pero cuando Él murió, aún ahí estando en la cruz, mostrando un rostro triste ante la humanidad, mostrando una escena triste, una escena de vencido, fue todo lo contrario. Dice la Biblia que Él exhibió públicamente a los demonios, los exhibió y los venció ahí en ese momento en la cruz. Ahí fue la derrota del enemigo, que el Señor lo reprenda. Satanás está destruido. Cristo murió en la cruz y resucitó y de ese momento destruyó. Y ahí tuvo lugar la victoria que Él nos da. Por eso Él mismo dice en su palabra
dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo ve? Entonces, gracias a Dios por eso. Por eso es que yo trato de hablar su palabra, de llevarla a usted que me está escuchando y darle un mensaje de esperanza. Cuando nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios, este libro tiene poder. Este libro, por el Espíritu Santo que habita hoy en nosotros, que habita hoy en el mundo, nosotros podemos ver que no es un libro cualquiera, es un libro que se cumple al pie de la letra. Es un libro que tiene poder, porque la palabra de Dios es poder y es eterna. Bendito sea Dios. Entonces, vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que estamos aquí y muchas personas predicando la palabra de Dios, diciéndole que si nosotros morimos, llevamos una vida sin Cristo y nos sorprende la muerte o nos sorprende el arrebatamiento de la iglesia, nosotros no vamos a viajar con Él. Tenemos que tener una vida consagrada para Dios, una vida de santidad, que hemos hablado de que la palabra santidad es apartarse del mal. Ese es el hombre o la persona más inteligente, luchar por apartarse del mal. El mismo Salomón lo dijo en sus proverbios: el sabio ve el mal y se aparta. Por eso es que luchamos por predicar la palabra, porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Necesitamos luchar cada día y por conocer a Jesucristo. En la Biblia, en la vida, nosotros cuando encontramos a una persona y no la conocemos, ¿cómo empezamos a conocerla? Empezamos a conocerla hablando con Él. Es a través de la oración que nosotros empezamos a conocer a Jesucristo. Él no nos conoce, no es que Él nos va a conocer, ya Él nos conoce muy bien. Nosotros somos los que no lo conocemos a Él. En una ocasión los discípulos iban en la barca, Jesús iba descansando y ellos ya andando con Él se sorprendieron cuando Él reprendió los mares y los vientos. Y uno de ellos dijo: ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Andaban con Él y no sabían quién era Jesús realmente. Pero conforme fueron viendo sus obras, sus milagros, aun cuando Él les dijo: voy a morir y voy a resucitar, aún ellos no lo creían. Pero qué importante es creer en este tiempo. Entonces, este pequeño mensaje tenía yo hoy para ustedes. Que Dios me los bendiga. Recuerde que solo en Jesucristo hay salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luchemos por conocer más a Jesucristo a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Así como conocemos a alguien, hablando mucho con Él, así hablemos mucho con el Señor y poder conocerlo mejor. Que Dios me los bendiga y nos vemos en otro próximo video.